¿Cómo están amigos de Lights Magazine? Me da mucho gusto que estén con nosotros porque fíjense que como siempre les tenemos algo muy especial, invitados de gran trayectoria. ¿Por qué? Porque ustedes se lo merecen y sobre todo si les interesa aprender más y conocer más de personalidades en México y sobre todo en la cultura, quédense, porque esta entrevista me gustaría decir que es para todos, pero sí es para un público muy especial y muy selecto. Los que gustan de aprender de un maestro en artes, un maestro en cultura y sobre todo que ha tenido la oportunidad de estar fuera de México. El maestro Sergio Vela, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Lights Magazine. Qué gusto, Elsa. Muchísimas gracias por su invitación. Un placer platicar con usted. Maestro Sergio, lo conocí este 2025 acá en Nuevo Laredo, este, y pude escuchar acerca de su gran trayectoria y sobre todo en el área de la ópera, pero coméntanos usted. ¿En qué ha sido parte de qué nos puede comentar referente a lo que ha trabajado? Bueno, a lo largo de toda mi vida profesional, que realmente comenzó hace ya muchos años, porque empecé muy joven, em, he siempre procurado mantener una suerte de trípode que sostenga mis actividades. Por una parte está la tarea, la labor académica, la transmisión del conocimiento, clases, cátedras, conferencias. De hecho, mi pertenencia al Seminario de Cultura Mexicana desde hace más de una década como miembro titular, pues es parte justamente de esta vocación por la enseñanza. Siempre he considerado que quienes pueden transmitir a partir de conocimientos específicos y experiencias acumuladas eh, esa serie de conceptos que integran todo un bagaje, pues cumplen con una responsabilidad que abona a favor de las generaciones subsiguientes. En el caso de mi familia, también podría decir que hay una larga herencia vinculada justamente con la labor pedagógica. Es decir, tanto por vía paterna como materna, ha habido una larga tradición en torno a la enseñanza. Esa es una primera base de mi actividad. La segunda siempre ha sido la gestión de proyectos. Es decir, el ser intermediario entre la obra de arte y el destinatario, que es el público. En este sentido, bueno, pues he desarrollado mi vida profesional a lo largo de muchos años en instituciones públicas, primeramente. Durante 20 años estuve al frente de diversas instituciones públicas y desde hace ya un buen número de años en el sector privado. En las instituciones públicas comencé mi trayectoria como gerente artístico de la Ópera de Bellas Artes cuando era yo realmente muy joven, tenía yo 24 años. Y poco tiempo después ya era director de la Ópera de Bellas Artes. Después, durante casi una década, fui director general del Festival Internacional Cervantino. Durante casi 6 años, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de 2006 a 2009 fui presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Al haber llegado a la posición, digamos, más alta dentro de la administración pública en materia cultural, justamente la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, opté posteriormente por estar en instituciones de derecho privado. Y es así como la Consejería Artística en la Orquesta Sinfónica de Minería, la Dirección Artística del Festival de Música de Morelia o del Festival del Centro Histórico ocuparon buena parte de mis tareas hace ya algunos años. Y desde hace más de una década soy el titular de Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego en Grupo Salinas. Eh, Labor que me satisface enormemente por toda la posibilidad de poner en práctica justamente la experiencia acumulada. Y el tercer punto sobre el cual descansa esta vocación tan diversa es la vida creativa personal, la escritura, la puesta en escena,
tanto de teatro lírico, es decir, preponderantemente ópera, como de teatro no lírico, teatro de prosa. Esto lo hago siempre a partir de convicciones muy arraigadas y muy profundas de cuáles son las obras que me interesa dirigir y procuro hallar las condiciones para hacerlo de la manera más libre y autónoma posible. Con lo cual, bueno, pues digamos, esa vertiente creativa queda también, a mi juicio, si no completamente satisfecha, porque siempre quiero uno hacer más cosas, si al menos cumplida, tanto moral como emocionalmente. Entonces es esto, Elsa, básicamente la vida profesional, en mi caso, incluye la enseñanza por una parte, la gestión de proyectos por otra y la creatividad personal en última instancia. A mí me llamó mucho la atención que, bueno, también ha sido maestro académico de la Universidad de Anáhuac. Sí, brevemente Brevemente, ok. impartí la cátedra de Derecho Penal. Bueno, yo tengo formación jurídica. Por ahí iba. También, Dije, ¿cómo también, estaba? ¿Cómo está sí. el asunto, maestro? ¿Cómo a los jóvenes que nos están viendo, al público, incluso a los padres de familia, cómo ese cambio de decir, estudié para ser abogado y me estoy desempeñando, mi No, no hay trayectoria ha ningún sido, cambio. En no hubo un realidad no hay cambio? ningún cambio. A ver, Mire, yo pertenezco también por una cuestión de tradición familiar a una familia de juristas. Mi abuelo fue un destacado jurista, mi padre fue un destacadísimo jurista, y a mí me pareció que la formación jurídica me daría, en primer lugar, una estructura mental para tratar de entender la realidad, la manera como la sociedad está organizada o podría organizarse o cómo debería recuperar su organización. Esto depende de la perspectiva que se tenga. Aunque siempre supe que mis tareas profesionales iban a estar muchísimo más orientadas hacia la vida cultural y artística. Usted mencionó ahora mi paso por la Universidad de Anáhuac como catedrático. Fue muy breve porque no me satisfizo para nada el nivel académico en aquel momento. Yo ujú, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, que es una escuela muy prestigiada, es una escuela muy rigurosa, y ujú. fue ahí justamente casi durante 2 décadas, impartí cátedra tanto de Derecho Romano como de Historia General del Derecho, que es la historia del pensamiento jurídico. Es decir, dos asignaturas que no tienen de suyo una función práctica. Son asignaturas reflexivas, formativas, más que informativas, y que, bueno, a mí me han causado enormes satisfacciones de tipo intelectual. Entonces, digamos, en ningún momento he dejado el derecho. Más bien lo que no hice fue dedicarme a la praxis jurídica. Sí trabajé en materia jurídica durante los años de mi formación, como pasante y después como abogado en el despacho de mi padre. Él falleció tempranamente, pero en cuanto tuve mi trayectoria despuntando, digamos, hacia la vida cultural y a sabiendas de que era mi vocación, porque es una cosa que yo había hablado incluso con mis padres desde el principio, pues continué con la vocación artística y cultural. Pero pues la formación jurídica la trae uno puesta, la reflexión jurídica la trae uno puesta, no lo abandona uno nunca. ¿Y Eso ahí no cómo? significa Sí. que uno tenga necesariamente la pasión práctica de la vida jurídica. A mí no me gusta tener que discutir lo razonable, no me gusta tener que reclamar la razón. Es decir, soy una persona que respeta muchísimo el pensamiento jurídico, pero no siento una vocación hacia la praxis jurídica. Eso es algo que descarté desde muy tempranamente, pero no renuncio a todo lo que el derecho me dio. Además, debo decir que justamente en ese entorno familiar en el que mi padre, como destacado miembro de la vida jurídica en nuestro país, ocupaba pues un lugar un tanto preeminente, bueno, pues también le debo a él, al igual que a mi madre, mi formación cultural y artística. Es decir, yo realmente lo que soy lo debo a mi entorno familiar, que no dejo de bendecir la memoria de mi padre y de mi madre.
Pero ahí me lleva a una parte de la pregunta, ¿cómo brincó? O dice que no le satisfizo en ese momento lo dar clases, pero usted es abogado de formación, No, no, a ver, dar o clases jurista. siempre me satisfizo, Ah, ok. siempre. Bueno, estuvo 20 Yo dejé de años dar clases de en aquel derecho momento. por un Ajá, motivo muy sencillo. La ajá. asignatura que yo impartía se enseñaba en cuarto año. Cuando hubo un cambio de planes de estudio y la anticiparon a los primeros años de la carrera, me pareció que no podía yo darle a los alumnos una visión crítica de la historia del derecho y preferí replegarme. Afortunadamente, en la Escuela Libre de Derecho reconsideraron y la asignatura volvió a impartirse con el correr del tiempo en los últimos años de la carrera, lo cual, bueno, pues si tuviera yo el tiempo y la disposición, pues la volvería a impartir. La cátedra siempre me atrajo, siempre me gustó. De hecho, a la fecha me encanta enseñar reflexión jurídica, eso lo hago incluso fuera de la cátedra, en charlas y demás. Sin embargo, lo que nunca me gustó fue la vida de un despacho jurídico o nunca quise estar, digamos, al frente de un litigio. Ok. Es decir, la parte práctica de la abogacía no es mi apetencia para nada. Entonces, ¿usted considera que tuvo la fortuna y el gran apoyo, comentaba de su padre que tristemente partió antes, pero de su familia, de decir, Sí, absolutamente. me quiero dedicar a esto del área de cultura porque también estaba leyendo, maestro, o me corregirá, que es políglota. Ah, bueno, ese es un... Bueno, ¿cómo que eso nomás es algo extra? Cuéntanos, o sea, es que es lo que estaba tratando, que era esa plática, cómo combinar todo esto y en qué momento. ¿Ya empezaste a ser políglota? ¿A qué edad? Para los que dicen, no, después de los 20 ya no, o de la Caray, universidad ya no, desde chiquitos, o pues cómo mire, estaría. sigo tratando de aprender lenguas. Yo no me presento a mí mismo como una persona que tenga un dominio de lenguas porque me parece un tanto pretencioso. Sin embargo, bueno, las lenguas sí me han acompañado pues desde muy chico. De hecho, mis primeras palabras las dije en inglés porque mi madre era estadounidense, mi abuela y ella hablaban en inglés. Pero bueno, aprendí evidentemente a hablar el español en casa. Debo decir que mi amor por la lengua proviene también del entorno doméstico. Mi padre hablaba un español impecable. Y luego, justamente cuando a los 5 años de edad, mis padres me llevaron junto con mi hermana, que es 2 años mayor que yo, a la ópera, mi primera función de ópera. Yo ya había ido a conciertos desde los 3 años de edad. No necesariamente me quedaba a todos los conciertos porque quizá estaba yo inquieto, pero mis padres tenían la prudencia de retirarnos para no molestar a nadie una vez que empezaba la inquietud, pero digamos, a lo mejor eran 20 minutos en la primera visita, 30 minutos en la segunda, 50 en la tercera, etcétera. Bueno, a los 5 años de edad fui a la ópera. Llevado por mis padres, mi padre era un gran aficionado a la ópera, y quedé seducido, absolutamente seducido por esta forma complejísima, fascinante de teatro, porque la ópera es teatro. Es un teatro que tiene la peculiaridad que se desenvuelve a través del discurso musical. Y aquí hablamos de dos cosas que son aparentemente contradictorias. La concreción de la palabra, sirve para nombrar e identificar las cosas, y la ambigüedad de la música, que puede significar cualquier cosa. Cuando se reúne esto de manera armoniosa puede dar un resultado absolutamente descomunal. Entonces, bueno, pues a los 5 años quedé yo subyugado, habiendo visto El Trovador de Giuseppe Verdi en 1969, en un palco en Bellas Artes, otra vez para no molestar a los vecinos, en una función inolvidable que protagonizaba la gran soprano española Ángeles Gulín, cuya hija, que es querida amiga mía, gran soprano, ha trabajado conmigo. Y en alguna ocasión le dije, mira, en aquel palco, yo a los 5 años de edad escuchaba a tu madre que estaba aquí en este escenario, y desde entonces quedé fascinado por la ópera. Sucedió, claro, que mi amor por la ópera despertó también en mis padres
enorme alegría y ternura, me imagino también, me regaló mi padre por mis 6 años de edad un libro de sinopsis operísticas escrito por Kurt Pallen en Argentina, que yo leía como si fueran cuentos de hadas, haga de cuenta. Y por otra parte, los domingos solíamos sentarnos con el libreto en la mano a escuchar distintas óperas en la colección de discos de mis padres. Y claro, tenía yo la enorme ventaja de que mi madre hablaba además el francés y mi padre el italiano. Por Entonces con ahí ellos va. empecé a aprender las lenguas. Ya después mi aprendizaje de otras lenguas como el alemán, todo eso fue una cosa personal. Y bueno, sigo fascinado tratando de desentrañar los vericuetos de las distintas lenguas, incluso algunas que resultan un tanto peliagudas. El catalán también por ahí, ¿no? Y el catalán, claro, sí, el catalán es una lengua que me fascina. Esa fue una bellísima experiencia. Ya era un poco más grande, tenía veintitantos. Fui al Orfeó Catalá a pedir información sobre clases de catalán y me encontré con que el maestro de catalán, don Ramón Palazón, había sido gran amigo de mi abuelo Alberto. Mi abuelo, como miembro de la Judicatura Mexicana, había apoyado a este viejo juez, había sido un magistrado de la República Española en Cataluña, que se vino a México y mi abuelo consiguió que don Ramón Palazón fuera reconocido como un perito traductor. Y todo el resto de su vida en México, don Ramón vivió como perito traductor acreditado ante el Tribunal Superior de Justicia. Qué Entonces, de algún padre. modo, había una historia familiar que yo ni me la imaginaba. Pero bueno, pues sí, mi aprendizaje del catalán tuvo este rasgo entrañable. Y bueno, el punto es que hay lenguas que uno no puede estar uno practicando todo el tiempo por cuestión del entorno, pero no pierdo la oportunidad, creo que se necesita ser un poco desfachatado. Ahorita la parte más difícil que me he planteado vencer justamente es el euskera, el vascuence. Porque el origen de mi familia también es navarro y vasco, entonces, bueno, Oh, pues me encantaría poder hablar el vasco. Lengua complicadísima, no tiene ningún referente indoeuropeo, ok. no se parece a nada más que a sí misma. Me falta un poco de tiempo, pero bueno, pues comienzo por enviarles mensajes amorosos a mis hijas en vasco. Bueno, ya me distrajo otra pregunta, pero sus hijas, ¿dónde habitan entonces? En la Ciudad de México viven Ah, en la Ciudad ambas. de México. Ok, y usted está en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo vivo en las afueras de la Ciudad de En las México, en afueras. medio del bosque, en una suerte de De paraíso Paraíso. boscoso. Estuve hace que un par de semanas haciendo escala de 2 días, pero bueno, sí, le comentaba respecto a lo de los idiomas y todo esto que usted me estaba comentando, porque entonces el alemán lo aprendió, o la gente que diga, para la ópera se necesita cierto tipo de intelecto, de cultura. ¿Qué se les puede decir para invitarlos a que escuchen la ópera? Porque igual es como que, a lo mejor Es como el ajedrez, importante. les pudiera dar miedo. No, no lo voy a Sí, sí, entender. sí. A veces puede resultar un tanto intimidatoria por lo prolongado del discurso dramático, por la complejidad de la música y por lo inaccesible que pudiera parecer el libreto. Sin embargo, no es tal. Mire, en primer lugar, hoy en día tenemos la enorme ventaja de la accesibilidad de la información, pues simplemente tecleando y entrando a distintas páginas, podemos leer la trama de cualquier ópera. Yo siempre recomiendo a las personas que se quieren acercar a la ópera que no le tengan miedo. En Ujú. primer lugar, hay que enterarse de qué se trata. Es una obra de teatro, pues ¿de qué se trata? ¿Quién es el bueno, quién es el malo? ¿Quién está en conflicto con quién y por qué? ¿En cuántos actos está dividida? Es decir, conocer la estructura, pues esto es una cosa bastante sencilla. Después, conociendo ya la trama, yo suelo recomendar que uno lea el libreto. Hay muchísimas traducciones, hay libretos bilingües, hay toda una página especializada, no siempre con las mejores traducciones, pero bastante respetable, que se llama Careol, con K. Careol es el castillo de Tristán, en Tristán e Isolda. www.careol.es. Es una página de libretos que aparecen en lengua original y en español.
dos columnas. Entonces, bueno, se pueden leer las tramas y los libretos como si fuera una obra de teatro. Entonces ya sabe uno de qué se trata. Y a continuación escuchar una grabación. Hay todo tipo de grabaciones, todo tipo de registros. Yo no recomiendo empezar por los videos. Ahí, Porque me parece que empezar con una puesta ajá. en escena ya determinada condiciona la imaginación. Creo que es preferible escuchar sin imagen alguna más que el texto y después, conociendo lo que ya está pasando, volver a escuchar desapegados del texto, saber cómo está evolucionando y ya con el correr del tiempo después de varias pasadas puede uno tener ya los referentes visuales. Claro, este es el consejo que yo doy y que cada quien Viniendo de siga un su propia maestro. receta. Pero esta, digamos, es la que yo recomiendo. Ahora, en el año 1983, en la Ópera de Toronto, por primera ocasión, se empezaron a proyectar encima de la boca escena del teatro eh, una serie de supertítulos, no subtítulos porque no van arriba, sino encima del cuadro escenográfico, con la traducción sintética de lo que se estaba diciendo. Yo no estuve en esas primeras funciones en la Ópera de Toronto, sino unos meses después, en la primera parte de 1984, estaba yo en Estados Unidos y fui a ver Simón Boccanegra de Giuseppe Verdi, una ópera que me encanta pues desde mi infancia o pubertad. Entonces, cuando yo vi que estaban traduciendo simultáneamente lo que se estaba diciendo, mi primera reacción, un tanto pretenciosa, tenía yo 20 años, 19 todavía, dije, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? Como si alguien no supiera de qué se trata Simón Bocanegra. Pues claro que hay mucha gente que no sabe de qué se trata Simón Bocanegra. Y es como ir al cine y no entender lo que se está diciendo. Si no tenemos una traducción, si la película no está doblada y no tenemos una traducción simultánea a través de los subtítulos, pues no nos enteramos más que de algo muy aproximado. Podemos disfrutar de una fotografía, un encuadre, una actuación, pero sin mayor contexto. Entonces, yo me acuerdo que protestaba contra la idea de que se tradujera un texto de ópera porque me resultaba un distractor. Claro que unos meses después, en ese mismo teatro en Estados Unidos, vi una ópera en checo, una lengua que no hablo, que es muy compleja, y bendije, por supuesto, que hubiera una traducción simultánea, aunque conocía yo la trama era una ópera de Janáček, conocía la trama, pero no podía yo recordar todo el libreto porque la lengua no la domino, ni mucho menos. Y entonces me persuadí de la pertinencia de esto que prácticamente todos los teatros del mundo han incorporado, primero paulatinamente en los años 80 y yo a partir de los años 90 y ya en este siglo, es mínimo el número de teatros que no hacen alguna traducción simultánea. Es decir, el sistema de supertitulaje se convirtió en una herramienta útil, perfectamente accesible para el público y se acaba con el pretexto de no voy a ir porque me voy a aburrir, porque no voy a entender. No, pues es que sí se entiende. Entonces, si se entiende y si está bien hecho, pues no hay ninguna posibilidad de aburrirse. Entonces, incluso me tocó en el año 1992, que era yo el director de la Ópera de Bellas Artes, abrir las funciones de ópera en la Ópera de Bellas Artes por primera ocasión con subtitulaje. Fue Ariadne auf Naxos, Ariadna en Naxos, de Strauss. Y aquí también hay un pequeño dato. Fue el último año de vida de mi padre, que murió en 1993, y fue mi padre a las funciones de Ariadne auf Naxos. Él normalmente tenía cierta reticencia hacia las óperas en alemán porque no hablaba la lengua alemana y la disfrutó enormemente. Me dijo, qué gran idea. Uf, cómo la disfruté. Me acuerdo su entusiasmo de haber visto una ópera de Richard Strauss con un Ajá. libreto complejo, muy hermoso, traducido en la proyección y haber disfrutado cada momento. Qué alegría que usted haya estado ahí. Y sobre todo, algo que le quería comentar. A los que se quieran acercar a la ópera, ¿cuál sería una o dos obras que recomiende usted que sean como que igual para amigables, que digan esto lo puedo ir entendiendo? Que comentó de que no lo vieran, pero sí para el oído.
¿cuál sería? Bueno, eso de no verlo es no verlo de entrada, ¿eh? Sí, Es de para entrada, sí, familiarizarse porque con el luego, discurso sí, musical y sí, después ver lo que quieran. Yo creo que aquí tenemos un amplísimo número de posibilidades. a ver, Yo sugeriría ir a contracorriente de lo que yo hice. Yo fui a ver una ópera que no era apta para niños la primera vez. El Trovador de Verdi es una ópera muy hermosa, pero llena de todo tipo de asesinatos, crímenes, guerras civiles, suicidios, en fin. No demasiado recomendable, quizá el morbo despertó en mí esa pasión, no sé. No, a ver, yo sugeriría una buena comedia de Mozart, una flauta mágica, Las bodas de Fígaro, por ejemplo, eh, o una comedia de Rossini, El barbero de Sevilla, La Cenerentola, que es su versión del famoso cuento de la Cenicienta, o El elixir de amor de Donizetti. Aunque claro, cualquier ópera de Puccini o cualquier ópera de Verdi tiene un empuje emocional extraordinario y al mismo tiempo gran agilidad dramática. Esto es importante para quienes se acercan por primera vez a la ópera. No recomendaría como plato de entrada una obra de Wagner que dure 4 horas de música porque me parece que podría resultar un tanto indigesto. A mí no me indigestó, pero bueno, no puedo hacer de mi caso una regla general. ahí, para los que no saben muy bien su conexión con esa obra de Wagner, ¿qué les pudiera comentar? ¿O dónde pueden seguir un poquito más? Bueno, a ver, Wagner tiene algo que es fascinante, que es la utilización de mitos. Los mitos, las leyendas, permiten siempre la reinterpretación y aluden a la condición humana de una manera muy elocuente. Por otra parte, la música de Wagner es extraordinariamente seductora. Lo que pasa es que es una estética dilatada, es una estética que requiere tiempo y atención. Y quizá esto sí sería como un consejo en general para quienes se quieran acercar a la lectura o a la audición de la música, a conciertos, a funciones de teatro, de ópera, de danza, etcétera. Hay que darse el tiempo y el tiempo es un bien muy escaso en nuestro tiempo. Actualmente vivimos aturdidos por la inmediatez, por la rapidez, hay que responder inmediatamente. La gente ha perdido el hábito de sentarse y escuchar una obra musical durante media hora o 40 minutos o una hora, igual que ha perdido el hábito de sentarse, coger un libro y leer en silencio un buen rato o leer en voz alta. Es decir, los dispositivos electrónicos, la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que nos permite estar charlando usted y yo a varios cientos, no es que miles de kilómetros de distancia en tiempo real y dejar un registro como si estuviéramos platicando prácticamente hombro con hombro, bueno, esa es una enorme ventaja, pero el riesgo de perdernos en esa inmediatez y en esa vorágine ruidosa, estrepitosa, también es mayúsculo. Entonces, yo sí creo que para efectos del gran disfrute de la música, y aquí añadiría de la ópera, igual que de la lectura, necesitamos darnos tiempo. El tiempo y el silencio son dos bienes que defiendo por delante. Quizá también fue eso lo que me persuadió a buscar una especie de refugio boscoso para poder gozar justamente del silencio con una cierta soledad. Digo cierta porque vivo con mi mujer, entonces solo no estoy. Vivo No, con mi pues mujer y con mis gatos. necesarios, necesarios. Y fíjese, entonces ahorita le agradezco mucho su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada. Me gustaría tenerlo nuevamente para que nos siguiera platicando y compartiendo un poco más sobre cómo entender un poco más la ópera. Sobre todo porque el público de Lights es gente que viaja y va a una ópera, dos óperas, que han conocido en su vida, pero a lo mejor lo hacen más también por conocer, pero ¿cómo habría que alimentar ese gusto? Yo creo, Elsa, para no dejar el cabo suelto, yo diría dos cosas. Uno, hay que dejar que la curiosidad lo impregne a uno.
y satisfacer la curiosidad. Es decir, si ve uno el nombre de un autor que uno no conoce, caray, hoy es muy fácil, podemos averiguar quién es ese autor, qué obras hizo, si es relevante, si es secundario, en fin. Después ya nos haremos nuestro propio juicio. Y la otra cosa para efecto de los jóvenes que se quieren adentrar en esto es que no le tengan el menor miedo a, a a aquello que antaño se decía, quizá todavía haya muchas personas que digan, es que es una carrera de la que no se va a poder vivir o alguien se va a morir de hambre. No, yo creo que cualquier decisión de tipo profesional debe partir de la vocación y eso sí, cualquier vocación debe ser asumida con la mayor seriedad, con el mayor rigor y con el mayor esmero. Entonces de eso se trata, las cosas no llegan sin esfuerzo. Hay que esforzarse para que el aprendizaje se convierta en algo permanente y dejar también que la curiosidad lo impregne a uno e irla satisfaciendo en la medida en que nos alcance el tiempo de la vida. Ha hecho bastante, según lo que estaba leyendo su trayectoria, estuvo viajando por el mundo también con las obras de ópera, como, se le dice mejor como director de ópera, ¿verdad? Que Sí, es como, sí, he hecho pues distintas sí. puestas en escena en varios países, en Italia, en Alemania, en España, en Irlanda, en Brasil, en Estados Unidos. Sí, sí, he tenido esa enorme fortuna. Sí, porque digo, le digo maestro Sergio Vela, pero en realidad le puedo decir director o doctor, no sé, tenga algún doctorado por ahí escondido, todavía no. Bueno, yo estudié, cursé los estudios de doctorado en la escuela, en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. No presenté mi tesis porque decidí cambiarla, etcétera, pero en fin, digamos, los estudios de doctorado sí los hice. Muy bien, le agradezco muchísimo y me da bastante gusto también de que haya se ha dado el tiempo para conectar con el público de Lights Magazine. Espero también haya hojeado la revista. Por ¿Qué, supuesto. qué le pareció también? Pues estamos celebrando nuestros 10 años y bueno, le vamos a estar dedicando unas páginas por ahí también en el contenido de esta edición Muchísimas de fin de gracias, año. Elsa, y va mi felicitación por su labor, por su interés y por su muy diestra conducción de esta entrevista. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted, maestro. Muchas gracias. Amigos de Lights Es muy Magazine, vamos a próximamente y continuamos con más. Bye bye.